Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar la clase. Les pido una disculpa por no poder estar con ustedes, pero vamos a continuar viendo hígado. Entonces, dentro del hígado vamos a tener que tiene diferentes caras, ¿ok? Una de ellas va a ser la cara visceral, la que está en contacto prácticamente con todas las vísceras dentro de la cavidad abdominal. Entonces, tenemos esta cara visceral, que es como si lo estuviéramos viendo por la parte inferior, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar que toda esta cara va a estar cubierta prácticamente por peritoneo visceral, excepto la zona donde se encuentra la vesícula biliar, que se llama fosa de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar está adherida al hígado, entonces prácticamente la parte del hígado que está por debajo de la vesícula no tiene peritoneo y el peritoneo que va a estar cubriendo esta zona va a estar cubriendo prácticamente a la vesícula biliar. Y la otra zona que va a estar libre de peritoneo va a ser justamente este espacio en donde encuentra la tríada portal. Tenemos eh, el conducto hepático, tenemos la arteria hepática y tenemos la vena porta. Esta zona donde va a entrar se va a llamar ilio. Entonces, el ilio hepático también va a ser otra zona que no va a estar como tal cubierta de peritoneo. En esta parte de la cara visceral del hígado, vamos a tener que saber relación con diferentes estructuras. Entonces, vamos a tener que se relaciona, eh, este es el lóbulo del lado izquierdo, este es el lóbulo del lado derecho, entonces vamos a tener que ver diferentes fositas o proyecciones de las estructuras en el hígado. Entonces, aquí tenemos esta en el lóbulo izquierdo, vamos a tener una proyección, un espacio para lo que sería el estómago, ¿ok? En el lado izquierdo se va a relacionar con lo que sería en nuestra otra región, parte del colon, del intestino delgado, ¿ok? Y vamos a tener unas estructuras que van a estar atravesando o dividiendo el hígado. Entonces ya tenemos que justamente en esta parte va a pasar el ligamento redondo. Entonces el ligamento redondo va a llegar prácticamente hasta el ilio hepático y en la parte posterior se va a continuar con lo que sería la fisura para el ligamento venoso, que es otro remanente embriológico. Tenemos en la parte anterior el ligamento redondo y en la parte posterior la fisura del ligamento venoso. Después, en la parte anterior tenemos a la vesícula. La vesícula biliar va a tener diferentes proyecciones. Tenemos lo que sea el cuerpo, tenemos un fondo que es la parte que podemos tocar, que es la parte más externa de la vesícula biliar, y uniendo a lo que sería el cuerpo con el conducto cístico vamos a tener el cuello. Entonces la vesícula tiene fondo, cuerpo y cuello y termina justamente unida al conducto cístico. Y después en la parte posterior tenemos a la vena cava inferior. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente aquí se va a formar una H. Entonces, si trazamos una línea que viene desde la vesícula biliar hasta la vena cava inferior y después la que va a formarse de la fisura del ligamento redondo y la fisura para el ligamento venoso y en medio va a ser esta línea atravesada por lo que sería el ilio hepático. Entonces, en este espacio, en la parte anterior, vamos a tener el lóbulo cuadrado. ¿Ok? Este va a ser un pequeño lobulito que vamos a tener ahí que se llama lóbulo cuadrado. Y después, en la parte posterior, toda esta zona que corresponde con el lóbulo caudado. Entonces, este es el lóbulo caudado que está en la parte posterior. ¿Ok? Entonces, estas son las estructuras y así es como lo vamos a dividir. Entonces, el lóbulo izquierdo vendría en esta parte, el lóbulo derecho, anatómicos, vendrían en esta parte, y aquí justamente se va a formar el lóbulo caudado, con el lóbulo cuadrado en la parte anterior y el lóbulo caudado en la parte posterior. Si nosotros observamos después lo que sería en la visión posterior, en la zona del área desnuda, aquí, recuerden, como ya habíamos visto, tenemos la parte anterior del ligamento coronario, que termina justamente formando el ligamento triangular, y la parte posterior del ligamento coronario, que aquí se junta en lo que sería la fisura del ligamento venoso. Y después este se comunica con este, que sería el ligamento redondo, y en la parte anterior vendría el ligamento falciforme. Después aquí en lo que es en la parte posterior tenemos todavía esta área desnuda donde viene aquí la vena hepática izquierda. Continuamos con toda la parte posterior a la vena cava
Vemos una parte de la vena cava que va a estar cubierta por peritoneo y otra que va a estar cubierta o va a estar ocupada en la zona desnuda del hígado. Y tenemos aquí la parte posterior del ligamento coronario del lado derecho. Terminamos en el ligamento triangular y continuamos en la parte anterior. Toda esta zona corresponde con el área desnuda, ¿ok? Y aquí también vamos a poder ver las impresiones que observamos. Entonces, tenemos una zona donde vamos a encontrar el estómago, que va a estar relacionado con el hígado, ¿ok? Vamos a tener otra impresión en el hígado del lado izquierdo, que se comunica con el esófago, toda esta región. Tenemos del lado derecho una zona de impresión para el riñón, ¿ok? Que va a estar aquí. Otra zona que se va a relacionar con el ángulo hepático o con la flexura hepática derecha. Lo tenemos aquí, ¿ok? Y vean cómo está todo esto relacionado con el hígado. Y aquí tenemos justamente lo que sería el ilio, ¿ok? El ilio hepático. Entonces, como tal, los lóbulos del hígado, vamos a ver que van a ser tres lóbulos principales, que es el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo y un pequeño lóbulo caudado. El lóbulo cuadrado prácticamente va a formar parte de lo que sería el lóbulo del lado derecho del hígado. Eso de visto desde la forma anatómica. Entonces, como tal, el hígado, vamos a ver que va a entrar la tríada portal que ya habíamos visto. Es el conducto hepático común, tenemos la vena porta y la arteria hepática. Una vez que entran dentro del hilo hepático, aquí se va a dividir. Entonces, al hígado lo podemos dividir a partir de una línea que trazamos que sigue la trayectoria de las ramas principales de la porta. Entonces, entre la porta que tenemos la porta del lado derecho y la porta del lado izquierdo. Entonces, esta línea nos separa en una parte superior y una parte inferior. Después de estas venas, de ramas de la vena porta, terminan y se tienen que juntar con otras venas al final para regresar la sangre. Esta sangre que viene desde el intestino, ¿ok? Ahora la tienen que regresar a la vena cava inferior. Entonces, para hacer eso, ¿qué va a pasar? Entonces llegan a los sinusoides hepáticos y dentro de los sinusoides hepáticos se comunican con una vena central. Esta vena central va a ser una vena que viene justamente de las venas hepáticas. Entonces aquí vamos a tener tres venas hepáticas, que es una vena hepática derecha, una vena hepática media y una vena hepática izquierda. Entonces, si se fijan, aquí ya prácticamente estamos dividiendo el hígado en varias regiones, ¿ok? Entonces, esas tres venas hepáticas se van a ir justamente hacia la vena cava inferior. Después, estas mismas ramas de la vena porta van a seguir después lo que serían los conductos hepáticos. Entonces, de los conductos hepáticos tenemos un conducto hepático que viene del lado derecho y un conducto hepático que se va a la izquierda. Y estos conductos hepáticos también se van a empezar a dividir en diferentes regiones. Unos se vienen para acá, otros se vienen para acá, otros se vienen a esta región, otros para acá, ¿ok? Y se fijan, entonces prácticamente todos los conductos hepáticos se van a ir dirigir a las diferentes regiones de donde se originaron en el hígado, ¿ok? Igual con las ramas de la arteria hepática. De la arteria hepática también viene y da una hepática del lado derecho. Perdón, aquí viene una hepática del lado derecho. Viene una arteria hepática del lado izquierdo y también se van para todo el parénquima. Pero la sangre, realmente toda la sangre va, de que llega al hígado, va a regresar hacia la vena cava inferior a partir de las venas hepáticas, que son tres. ¿Ok? Entonces, la sangre, el 80% del flujo de la sangre que llega al hígado, el 80% viene
justamente de la porta. Y el otro 20% va a venir de la arteria hepática. ¿Ok? Entonces, aunque la arteria lleve sangre bien oxigenada, pero solamente va a llevar un 20% de la sangre al hígado. El resto, la mayoría, va a venir justamente de la porta. Entonces, dentro de este del hilo hepático, vamos a encontrar esta estructura, que es la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar como tal va a estar en la fosa hepática, que está justamente en el lóbulo derecho del hígado. Entonces, aquí tenemos la vesícula biliar. Ya dijimos que la vesícula biliar va a tener un fondo, un cuerpo, un cuello, y se conecta con este conducto que va a ser el conducto cístico. El conducto cístico se va a unir a este conducto que es el conducto hepático común, y una vez que se junta conducto cístico con conducto hepático común, va a formar este otro conducto que se llama colédoco. ¿Okay? La vía biliar la vamos a revisar más adelante, pero para que una vez la vayan ubicando. En esta zona, la vesícula biliar, vamos a encontrar justamente aquí en el tronco celíaco, que sale la arteria hepática común. Entonces, de la arteria hepática común, aquí sale la arteria gastroduodenal. Después, esta arteria gastroduodenal va a dar esta arteria supraduodenal. Y aquí tenemos esta otra arteria que es la arteria gástrica derecha. En el momento que sale la arteria gastroduodenal, aquí se convierte en arteria hepática propia. La arteria hepática propia va a dar una arteria hepática derecha, perdón, una arteria hepática izquierda y una arteria hepática derecha. Esta arteria hepática derecha va a dar una pequeña rama que va a ser la arteria cística. Esta arteria cística se va a ir para irrigar a toda la vesícula biliar. Entonces aquí vemos la cística y la cística viene para irrigar a toda la vesícula biliar. Entonces la arteria cística que irriga la vesícula biliar se va a originar justamente de la arteria hepática derecha en la mayoría de las veces. Entonces esto es como lo vemos en una cirugía. Esta es justamente la visión que tenemos. Ahorita les voy a poner un video. Entonces tenemos justamente aquí en esta zona la arteria cística, aquí tenemos el conducto cístico y aquí vemos la pinza como está traccionando justamente a nivel del lecho vesicular. Y aquí tenemos cómo está justamente, este es el peritoneo que recubre a la vesícula y se tiene que desprender para liberar el lecho hepático como tal. Entonces, este video que van a ver, esta es una colecistectomía laparoscópica. Aquí va a estar, esta es guiada por verde de indocianina. En esta parte superior del lado izquierdo tienen 3 pantallitas chiquitas. La primera, la superior, es la vista normal, sin el verde de indocianina, sin la luz infrarroja. La visión de en medio es con la luz infrarroja, y la abajo es la vista que estamos viendo aquí del lado derecho. Entonces vean cómo la pinza del lado izquierdo, que sería esta, está prácticamente traccionando a nivel del cuello de la vesícula. Entonces el hígado se ve verde porque está repleto de verde de indocianina, y la vesícula apenas se empieza a ver verde porque es ya cuando se fue a través de los conductos biliares para ser secretada a través de la bilis. Entonces todo eso que se está retirando, que está cortando con la pinza del el electrocauterio, ese es el peritoneo que recubre a la vesícula biliar, es el peritoneo visceral de la vesícula biliar. Entonces se va quitando todo ese peritoneo que es avascular, se va a ir despegando poco a poco, y aquí vean cómo ya se empieza a observar el conducto cístico, el cuello de la vesícula, ¿ok? Y en este espacio vamos a poder observar justamente la arteria cística. Entonces nosotros vamos aquí en la parte superior del lado izquierdo, vean cómo se va quitando poco a poco todo ese peritoneo, ¿ok? Y aquí podemos observar cómo lo que ya está en verde es vesícula biliar. Entonces se va despegando justamente poco a poco de la fosa cística, ¿ok? Para poder identificar posteriormente la arteria cística. Entonces, aquí ya abajo, este conducto que se ve, ya que se empieza a ver más verdecito, ese es el conducto cístico. Vean cómo es el cuello de la vesícula y el conducto cístico acá abajo. Y esta estructura que está aquí en medio, que está justamente debajo de del cauterio, esa es la arteria cística. Entonces se puede observar justamente por la parte anterior. Aquí en la parte posterior es el peritoneo de la cara posterior.
de la vesícula biliar que también se tiene que desprender para poder movilizar y extraer la vesícula de forma completa. Entonces vean ahí y podemos observar la parte posterior a través de esta ventanita, de este triángulo que estamos atravesando, que no va a haber otra estructura en esta zona. Entonces ya con toda seguridad sabemos que aquí viene la arteria cística y este es el conducto cístico. Son solamente dos estructuras las que se tienen que visualizar. Este llegando justamente como está. ¿Ok? Pueden ver aquí en la parte superior cómo late justamente la arteria. Y lo que sigue es colocar estos, que son hemologs, son clips vasculares, para poder cortar la vascularidad de la arteria cística y después del conducto cístico también. Seccionarlo, ocluirlo y después poderlo cortar con seguridad. Entonces aquí ya una vez que identificamos el verde indocina nos ayuda a identificar las estructuras. Vean cómo ahí se cortó y eso que salió como cafecito, esa es justamente parte de bilis. Y lo único que resta es despegar la vesícula del lecho vesicular. Entonces vean cómo en la parte posterior no hay peritoneo, el peritoneo todo es el que está aquí enfrente. Y prácticamente la fosa vesicular está desnuda, no tiene peritoneo porque el que lo está pegado está a la vesícula, no al hígado en esta zona. Ahí faltaría solamente por separar lo que sería el fondo de la vesícula. ¿Okay? Acuérdense que todas las estructuras que tienen peritoneo, el peritoneo hace que brillen, que sean más finas. En este caso, pues no hay peritoneo en esa parte del hígado. Y lo que resta es extraer justamente la vesícula biliar a través de uno de los puertos. Entonces, continuando con lo que sería el hígado, ya vemos esta zona de la vesícula biliar. Continúa entonces, ya vimos cómo dividimos el hígado de forma anatómica. Un hígado se divide a través del ligamento falciforme, en hígado derecho y en hígado izquierdo. El ligamento falciforme prácticamente correspondería con esta zona, aquí. Entonces, el hígado anatómicamente del lado izquierdo vendría para acá y el hígado del lado derecho vendría acá. Pero como les comentaba, el hígado no solamente se divide de forma anatómica, sino también lo dividimos de forma funcional. Entonces, la división funcional del hígado va a corresponder justamente tomando en cuenta lo que son las ramas de la vena porta, la derecha y la izquierda, y las venas suprahepáticas. Entonces, ven aquí como justamente las estructuras que pasan por la mitad, que vendrían siendo las ramas de la porta, vienen esta, nos va a dividir en parte superior y parte inferior, y de las venas hepáticas nos lo dividen en estas regiones. Entonces corta y hace como una, si fuera una red. Entonces, funcionalmente, el lóbulo caudado que tenemos en esta parte posterior, el lóbulo caudado correspondería con el segmento número 1. Entonces, el lóbulo caudado está en este, número 1. Después vamos a empezar a contar desde la parte superior izquierda y después siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces vamos a empezar el 2, ¿ok? Y el 3. Entonces, si se fijan, el lóbulo izquierdo anatómico corresponde con los segmentos 2 y el segmento 3 funcionales. Después seguimos el segmento 4, correspondería en la parte inferior, justamente con el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado del hígado es el segmento 4. Después, ese no se divide como tal, es solamente uno. Aquí la vena porta no lo divide a la mitad. Hay algunas nomenclaturas que sí mencionan que es un 4A y un 4B, pero vamos a considerar nosotros como solamente uno, entonces sería el segmento 4. Después, justamente el segmento 5, y como sé yo más o menos la división entre el segmento 4 y el segmento 5 es porque la vesícula biliar va a pasar a la mitad de los dos segmentos. Entonces la vesícula está entre el segmento 4 y el segmento 5. Después, este estaría en segmento inferior y anterior e inferior y posterior tendríamos el segmento 6. Después los segmentos superiores sería el segmento 7, superior y posterior.
y después el segmento superior y anterior sería el segmento 8. Entonces, estos son los 8 segmentos. Y aquí dividimos al hígado en lo que sería de forma funcional en lóbulo derecho e izquierdo funcional, pero a través de una línea que va a viajar justamente desde la vena cava hasta el lecho vesicular. Entonces, de la vena cava al lecho vesicular, trazamos esta línea. Entonces, el lóbulo funcional izquierdo correspondería con los segmentos 4, 3, 4, 3 y 2. Y el lóbulo derecho correspondería con los segmentos 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? El segmento 1 como tal, que es el lóbulo caudado, lo consideramos como un segmento aparte, como un segmento independiente, porque va a recibir afluentes directas tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces es un segmento independiente. Entonces, si nosotros lo viéramos ya directamente en lo que sería la superficie del hígado, entonces tenemos aquí estos que nos dividen en los segmentos del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, el segmento 1 es el lóbulo caudado, entonces ya no hay duda. Entonces, el segmento 2, aquí lo vamos a llamar lateral y superior, ¿ok? El segmento 2. El segmento 3 lo vamos a llamar que sería lateral y o inferior. Después, el segmento 4 va a ser toda esta el área medial, ¿ok? Entonces, medial superior y medial inferior. Lateral y medial en base a qué? Al ligamento falciforme, ¿sale? Entonces, el ligamento falciforme este es lateral y medial. Después, tenemos a los segmentos del lóbulo derecho funcional. Entonces, tenemos primero el segmento que sería el segmento 5, que sería el segmento anterior e inferior, como lo vimos. Entonces el segmento 6 sería el posterior e inferior, el segmento 7 que sería el posterior y superior, y el segmento 8 que sería el anterior y superior. Entonces, todos estos segmentos son importantes y así son como se vislumbran. En la parte inferior tenemos toda esta zona en la parte posterior que corresponde con el lóbulo caudado del hígado, que como les comenté es un segmento independiente. Todo este segmento, que es el lóbulo caudado, que es el segmento 1. Del lado izquierdo se nos divide así. Entonces tenemos lo que sea lateral, ¿ok? Y superior, perdón, lateral e inferior y lateral y superior, que sería el segmento 2 y el segmento 3. Aquí tenemos el lóbulo cuadrado, que corresponde con el segmento 4 de la parte inferior. Tenemos el segmento 5, el segmento 6 y el segmento 7. Y el segmento 8 está completamente arriba. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver justamente cómo sería. Este es el modelo anatómico del hígado. Entonces, vean cómo viene aquí justamente el ligamento falciforme. Aquí abajo tenemos al ligamento redondo, ligamento falciforme, ligamentos coronarios, ¿ok? A los lados tenemos ligamentos triangulares, el ligamento triangular izquierdo. Aquí tenemos el ligamento triangular del lado derecho. ¿Ok? Toda esta parte posterior que correspondería con el área desnuda. Y aquí tenemos el ligamento venoso. Entonces el ligamento venoso se contiene en la parte posterior con lo que sería aquí el ligamento redondo en la parte inferior. ¿Ok? Ligamento redondo. Quitamos aquí tantito. Entonces vean, viene el ligamento redondo aquí, tenemos el ligamento falciforme y en la parte posterior el ligamento venoso. Si quitamos aquí el lóbulo derecho, vean cómo justamente la vena hepática derecha, pero la vena hepática izquierda se va hacia los segmentos del lado izquierdo. La vena hepática intermedia se va a ir justamente para los segmentos 4, 5 y para los segmentos 8. Mientras que la vena hepática del lado derecho prácticamente se va para los segmentos 6 y 7. ¿Ok?
En esa parte inferior viene la tríada portal y aquí tenemos el conducto hepático común que se divide después en derecho e izquierdo. Tenemos la rama izquierda de la vena porta, la rama derecha de la vena porta. Tenemos aquí la arteria hepática, esta es la hepática derecha. Aquí la arteria hepática derecha. Quitamos aquí el aumento menor. Vemos aquí el ligamento patoduodenal. Y aquí vemos en la parte posterior cómo vendría la arteria hepática propia. ¿Ok? El conducto hepático común. Y hasta la parte posterior a la vena porta. ¿Ok? Que todas estas van hacia el hígado. Aquí viene la parte posterior, la vena cava inferior. Vean su trayecto y su relación justamente con el hígado y la tríada portal. Si quitamos también el lóbulo izquierdo del hígado, entonces vemos aquí también cómo están divididas aquí las regiones. Vean cómo vienen las ramas del lado izquierdo, la rama izquierda de la arteria y la rama izquierda de la vena porta. Todas vienen hacia los segmentos del lado izquierdo. La siguiente estructura que vendríamos a ver, o el siguiente órgano que nos toca sería el páncreas. Ya más o menos hemos estado hablando del páncreas, porque lo hemos visto en otras, cuando vimos duodeno, principalmente la parte de la cabeza del páncreas. Entonces el páncreas es este órgano que se va a encontrar justamente en la porción retroperitoneal, posterior al estómago. Va a ocupar toda la pared, bueno, la pared posterior del abdomen, desde el duodeno por la derecha hasta el vaso del lado izquierdo. Entonces, en esta parte encontraremos nosotros el vaso. Entonces, como el páncreas es retroperitoneal, va a haber una pequeña parte que no se va a encontrar retroperitoneal, que se va a encontrar intraperitoneal y esa porción es la cola. ¿Ok? Este va a estar formado por varias porciones que va a ser la cabeza del páncreas, el proceso unciforme que está debajo de la cabeza del páncreas, el cuello, que es por donde atraviesan los vasos mesentéricos, el cuerpo, que es lo que esté justamente entre los vasos mesentéricos y la cola, y la porción de la cola, que es la parte que está intraperitoneal. Entonces, la cabeza del páncreas como tal va a estar dentro de la concavidad que tiene forma de ser del duodeno, ¿ok? Y va a estar íntimamente relacionado con la primera y la segunda porción del duodeno. Después de esta parte inferior de la cabeza se va a formar una protuberancia, una prolongación de esta cabeza que le vamos a llamar proceso unciforme. Y esta parte que es el proceso unciforme va a estar prácticamente por detrás de los vasos mesentéricos. ¿Ok? Después, la siguiente porción, entonces tenemos cabeza, el proceso unciforme y el proceso unciforme va a estar detrás de los vasos mesentéricos. Después tenemos el cuello del páncreas. Este va a encontrarse anterior a los vasos mesentéricos superiores y posterior al cuello del páncreas van a pasar la vena mesentérica superior y la vena esplénica, se van a formar para formar lo que sería la vena porta. Entonces, vena mesentérica superior, atrás vendría la vena esplénica y formarían aquí la vena porta. Continuando, vamos a tener el cuerpo. El cuerpo es alargado y se extiende desde el cuello hasta el nivel de la cola del páncreas. Y por último, la cola del páncreas que termina cuando pasa entre las capas del ligamento espleno-renal. Entonces, esta estructura como tal va a tener dos orificios de salida o dos conductos. El conducto pancreático principal, que acuérdense que va a salir a nivel de la papila duodenal mayor, y otro que es el conducto pancreático accesorio, que va a salir justamente a través de la papila duodenal menor. Entonces, este conducto pancreático principal va a empezar a nivel de la cola del páncreas. Después este se va a dirigir hacia la derecha a través del cuerpo y va a entrar justamente a nivel de la cabeza del páncreas. Después este va a irse hacia la parte inferior de la cabeza del páncreas y se va a unir junto con el conducto colédoco. Cuando se junta el conducto colédoco con el conducto pancreático principal, se le va a llamar ampolla hepatopancreática. Su epónimo común, o lo que como antes se le conocía, era la ampolla de Vater, pero entonces la unión de el conducto colédoco con el conducto pancreático principal es la ampolla hepatopancreática.
y va a salir a nivel de la papila mayor del duodeno, la papila duodenal mayor. ¿Ok? Aquí en esta zona va a haber un músculo que es un esfínter que va a permitir que pase o no pase el líquido pancreático y la bilis. Ese esfínter le vamos a llamar esfínter de la papila o también se le conocía antes como esfínter de Oddi. Después tenemos el conducto pancreático accesorio que está en la parte superior a nivel de la cabeza del páncreas. Este conducto pancreático accesorio va a drenar al duodeno inmediatamente por encima de la papila mayor a través de la papila duodenal menor, de la papila menor del duodeno. ¿Ok? Todos estos, tanto la papila menor como la papila mayor, van a drenar a nivel de la segunda porción del duodeno, en la porción descendente del duodeno. Entonces, ahora vamos a ver la irrigación del páncreas. Entonces, la irrigación del páncreas, recuérdense que habíamos dicho que la porción de la cabeza y el duodeno están irrigadas de manera complementaria, o sea, tanto la cabeza del páncreas como el duodeno están irrigados por las mismas arterias. Nos faltaría ver prácticamente la irrigación del cuerpo y cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Entonces, ya vimos que la arteria gastroduodenal, que aquí la tenemos, originada de la arteria hepática común, va a dar una rama, ¿ok? Que van a ser la rama pancreatoduodenal. Estas arterias pancreatoduodenal va a haber una pancreatoduodenal posterior y superior y una anterior y posterior. Después, las arterias de la mesentérica superior, que van a ser las arterias pancreatoduodenales anterior inferior y la posterior inferior. Entonces, con eso ya tendríamos la irrigación de la cabeza del páncreas. Después, en la parte superior vamos a tener que la arteria pancreática mayor, ¿ok? Esta arteria pancreática mayor, que la tenemos en esta zona, esta se va a originar en la arteria pancreática inferior, que es una rama de la arteria esplénica. Entonces aquí tenemos a lo que sería la arteria esplénica que viene aquí, que sale del tronco celíaco, ¿ok? Y después aquí tenemos la arteria pancreática mayor, ¿ok? Después tenemos las arterias pancreatoduodenales que están en la parte anterior y tenemos una arteria pancreática dorsal que viene en esta región que va a irrigar todo lo que sería la parte del cuerpo y la cola, todas dirigiéndose hacia el vaso. Entonces, tenemos arteria pancreática mayor, arteria pancreática dorsal, ¿ok? Que son las que van a irrigar el cuerpo del páncreas y estas se originan de la arteria esplénica. Entonces, de la vía biliar, que es el conducto por donde va toda la vía biliar, por donde van a conducirse o por donde van a salir prácticamente la bilis, desde el hígado hasta el duodeno. Entonces, vamos a ver que va a haber conductos hepáticos, que van a ser un conducto hepático izquierdo y un hepático izquierdo, pues, derecho e izquierdo. Estos dos conductos van a juntar y van a llevar toda la bilis que se origina de ambos lóbulos funcionales, ¿ok? Y van a drenar a su lóbulo hepático correspondiente. Estos dos conductos hepáticos se van a juntar y van a formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común sale del hilio hepático y después se junta con el conducto cístico. Cuando se junta el conducto cístico con el conducto hepático común, nos van a formar el conducto colédoco. Este conducto colédoco va a pasar por detrás del duodeno, por detrás de la cabeza del páncreas, van a entrar a la cabeza del páncreas y van a drenar justamente la segunda porción del duodeno, la porción descendente del duodeno, a nivel de la ampolla duodenal, de la ámpula duodenal mayor, o la papila, perdón, de la papila mayor del duodeno. ¿Ok? En esta imagen, que es una colangiografía, la colangiografía es a través del duodeno, entra una camarita y va a pasar medio de contraste a través del conducto colédoco. Entonces vemos aquí cómo está el conducto colédoco. Esto se va a pintar de forma retrógrada, entonces vamos a empezar con el medio de contraste a nivel del colédoco. Entra el medio de contraste y se va a una porción hacia el conducto cístico para llenar la vesícula biliar. Otra va hacia el conducto hepático común, ya que vemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. ¿Ok?
Esto sería como estaría formado el árbol biliar. El conducto colédoco como tal, vamos a ver que se va a dividir en varias regiones. Tenemos una región supraduodenal, una retroduodenal y una porción intrapancreática. ¿Ok? Y aquí recuerden que el conducto colédoco se va a unir juntamente con el conducto pancreático principal y estos van a formar la ampolla hepatopancreática y esta va a salir a través de la ampolla duodenal mayor. Dentro de los últimos órganos que nos faltan ver de la cavidad abdominal, pues justamente vamos a tener al vaso. Entonces, el vaso como tal se desarrolla como una parte del sistema vascular dentro de la porción del mesenterio dorsal. Acuérdense que están unidos hígado, estómago y vaso. Entonces el vaso se va a formar en la parte más posterior, después va a girar 90 grados todo ese mesenterio para colocarse el vaso del lado izquierdo del cuerpo. Entonces aquí tenemos el vaso. ¿Ok? En el adulto más o menos el vaso se va a situar en la parte posterior, va a estar fijo prácticamente al diafragma, en el cuadrante superior del lado izquierdo, ¿ok? Y va a estar entre las costillas 9 y 10. Entonces en esa porción aquí en la parte posterior, entre la costilla la 9 y la 10, vamos a tener al vaso. El vaso se relaciona principalmente con lo que sería la curvatura mayor del estómago. Aquí está el estómago, esto vendría siendo la curvatura mayor. Entonces, con la curvatura mayor, por el ligamento gastroesplénico, ¿ok? Por el que discurren los vasos gástricos cortos, que serían en esta región. Entonces, ligamento gastroesplénico y aquí vienen los vasos cortos. Después, en la parte posterior, con el riñón, ¿ok? Y aquí el ligamento se va a llamar ligamento esplenorrenal y también por aquí van a pasar los vasos esplénicos. Entonces, por el ligamento esplenorrenal, entonces tenemos dos zonas donde van a estar pasando vasos importantes. Estos dos ligamentos, el gastroesplénico como el esplenorrenal, forman parte del aumento mayor. El vaso va a estar rodeado completamente por peritoneo visceral, excepto justamente en la región donde entran sus vasos, que le vamos a llamar íleo. El íleo renal es por donde entran justamente los vasos esplénicos, la arteria esplénica y va a salir la vena esplénica. En ocasiones la cola del páncreas puede llegar hasta esta zona y como ya vimos, la arteria que va a encargarse de la irrigación del vaso va a ser la arteria esplénica. Entonces, vean este vaso. Dentro del vaso este es de color morado porque es un órgano muy irrigado. Aquí va a entrar la sangre y prácticamente la función del vaso va a ser la destrucción de los eritrocitos, de todo lo que serían eh, las células o los hemates que ya están viejitos. Entonces los van a negar y los van a destruir. También es un sitio para la presentación de antígenos para lo que sería la inmunidad. Entonces, si recordamos, tenemos el tronco celíaco. Del tronco celíaco otra vez sale la arteria hepática común, arteria gastrodenal, arteria hepática propia y de aquí sale la arteria gástrica derecha. Tenemos la arteria gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, y sale la arteria esplénica. La arteria esplénica es tortuosa, se va haciendo como un zigzag hasta llegar justamente hasta el vaso. Aquí en el vaso entra a través del hilio para llegar la sangre hacia todo el vaso. Aquí tenemos las arterias gástricas cortas y después aquí sale la arteria gastroomental del lado izquierdo y de la arteria gastroduodenal sale la arteria gastroomental del lado derecho para unirse con la gastroomental izquierda y completar este circuito que va a irrigar tanto al aumento como la curvatura mayor del estómago. Entonces vean cómo las estructuras o como sea la irrigación tanto del estómago como del vaso están íntimamente ligadas por estas arterias gastromentales y por la arteria esplénica y los vasos cortos. Entonces déjenles, voy a enseñar un video para que vean una esplenectomía. Permítanme. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, esto va a ser una esplenectomía. Aquí estamos viendo la cavidad abdominal, aquí arriba está la curvatura mayor del estómago. Aquí estamos viendo cómo se moviliza justamente el aumento mayor. Ahí vemos el colon transverso. Entonces recuerden que detrás del colon, en el ángulo esplénico es donde vamos a encontrar el vaso. Este sería el ligamento que va a unir al ángulo
esplénico, bueno, el ángulo esplénico del colon con la pared abdominal. Entonces, la flexura cólica izquierda o el ángulo esplénico. Se libera este peritoneo para poder llegar, y aquí al fondo vamos a encontrar el vaso, el polo inferior del vaso. Entonces, liberamos todo lo que es peritoneo. ¿Ok? Vean, aquí está el colon transverso. Aquí abajo está el intestino delgado. Y aquí vemos el estómago. Y aquí en esta parte, el vaso. Entonces, aquí vienen los vasos del polo inferior del vaso. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos visualizar el ligamento esplenocólico, o sea, que viene del vaso hacia el colon. Y aquí vemos ya vasos que vienen hacia el polo inferior. Todavía no vemos la arteria ni la vena esplénica. ¿Ok? Entonces, estos vasos que van hacia el polo inferior no van directamente hacia el ilio. Los podemos disecar y se pueden seccionar, se pueden ligar para evitar un sangrado. Aquí arriba ya vemos vasos cortos y podemos ver también la curvatura mayor del estómago. Ok, entonces ya se movilizaron. Este es el ligamento espleno-renal. Ok. Entonces van liberando todas estas adherencias del vaso hacia la parte posterior. El vaso es como una esponja, hay que tener cuidado también al manipularlo, porque un mal movimiento puede romper el peritoneo visceral que lo recubre y puede hacer que sangre si todavía no tenemos un control vascular adecuado. Entonces aquí vean cómo está el vaso del lado derecho de la pantalla. Aquí tenemos la cola del páncreas, que esta es la porción que está intraperitoneal. Acá abajo tenemos el colon y aquí va a pasar lo que sería la arteria polar inferior, o sea, es una rama de la arteria esplénica como tal. Pues igual con todos los vasos que van hacia el vaso, vean cómo ya la parte inferior, como se cortaron estos vasos arteriales, ya se ve de otro color. Esto es porque ya no le está llegando vascularidad, ya no le está llegando sangre y por eso cambia el color del vaso. Todavía vemos en la parte superior aquí la curvatura mayor del estómago. Seguimos aquí, curvatura mayor, el vaso, y aquí vamos a ver los vasos cortos. Entonces el estómago y todos estos vasitos que están aquí son los vasos cortos. Y acá viene el ilium como tal, vamos a estar en esta zona, donde sí va a ir la arteria y la vena esplénica. Entonces para poderlos disecar, entonces cortamos estos vasos cortos para poder movilizar y poder exponer adecuadamente el ilio esplénico. Entonces vean, estos vasos cortos ahí están encurquitados porque ya no van hacia el vaso. Se van cortando hasta llegar al polo superior del vaso. Entonces aquí está cortando el ligamento gastroesplénico. Entonces ya tenemos liberado el vaso, la parte inferior. Ahora hay que localizar la arteria y la vena esplénica. Entonces tenemos aquí el vaso justamente. Acá arriba tendríamos el ilio y acá vendrían justamente todo, tanto las arterias como las venas esplénicas. Acá abajito de la cabeza, el cuello del páncreas. Entonces, acuérdense, ilio es el espacio por donde entran las estructuras y el otro es el pedículo. ¿Ok? Entonces aquí, disecamos, aquí viene la arteria esplénica y la vena esplénica. Entonces, en estos casos, a veces utilizan esto, que es una engrapadora vascular. Las que son de color blanco son vasculares.
se atraviesa todo lo que sería el pedículo que va hacia el ilio y se secciona. Se termina de cortar todo lo que sería el ligamento gastroesplénico. Se liberan las adherencias que tiene hacia el diafragma. Y ahí está completamente. Vean cómo cambió totalmente el color de ser un color como violáceo, que es de color como azul verdoso. ¿Ok? Y lo siguiente es extraer la pieza. Y aquí vemos justamente la fosa, el sitio donde estaba el vaso. Así es como queda. En este sitio era donde estaba el vaso, que está en la parte posterior. Aquí estaríamos prácticamente en la costilla 9 y la costilla 10. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Bueno, ahorita checamos hígado, vía biliar, vesícula biliar, páncreas y vaso. ¿Ok? Entonces les voy a dejar una actividad como tal en Brightspace. Son unas preguntas para que las puedan contestar, para que las puedan revisar, para que le puedan ir repasando un poquito de estos órganos. Y en la siguiente clase, que sería el lunes, vamos a ver lo que sería toda la irrigación del abdomen. Vamos a repasar todas las ramas de la arteria mesentérica, bueno, todas las ramas de la aorta abdominal. Vamos a checar un poquito de la vascularidad, también del lo que sería el drenaje venoso, la vena cava inferior. Y vamos a empezar a ver con la inervación del abdomen y yo creo que hasta ahí para después ver justamente el retroperitoneo. Que tengan buen día y estamos en contacto.